La verdadera historia del lobo estepario, contada por mí mismo en tercera persona, deconstruyendo la de Hermann Hesse. Había un hombre llamado Harry que tenía dos piernas, vestía ropa y era un ser humano. Sin embargo, era un auténtico lobo estepario. Este es un hombre de más de 50 años, cansado y a contracorriente, enfermo del cuerpo y del espíritu, extraño, insociable, misterioso, desmesurado en todo, lleno de talento y con una capacidad de sufrimiento ilimitada, genial, terrible. Es un ser con vicios y virtudes, castigado por dolorosas experiencias y se siente desubicado en el mundo material circundante y busca la verdad con mayúsculas a través de todas las vivencias inimaginables. Además, es un individuo en pugna con las dos naturalezas opuestas que habitan en él, la espiritual y la instintiva. Era perezoso de por sí, y por su genética y educación era inseguro, tímido y en ningún modo valiente, pero a la vez tenía una bondad, una inocencia, un nivel de conciencia y una inteligencia muy superior de la que era consciente a tan temprana edad. Eso le hizo desde muy niño darse cuenta que el mundo y sus gentes no tenían ningún sentido común y que su timidez y cobardía le iban a suponer un gran hándicap al desenvolverse en ese insensato mundo, por lo que, por única vez en su vida, se esforzó en algo y en poco tiempo consiguió tener todas las armas para triunfar en todos los ámbitos. Fue un hombre salvaje, desobediente, independiente, indisciplinado, rebelde, valiente, atrevido, generoso, etc. Poderoso en suma. Y por ello, aquellos que no lo controlaban le declararon una guerra a muerte a la bestia que llevaba dentro. Y fue precisamente esto lo que le convenció de que realmente era una bestia, que de humana solo tenía la apariencia. Si Harry tenía un pensamiento noble y puro, el lobo se reía de él con desprecio. Harry entonces sabía perfectamente cómo tenía que actuar, pero cuando Harry se comportaba como un lobo, su aspecto humano le tendía una emboscada, le llamaba bruto, bestia, y le amargaba el placer que él sentía de ser un simple y sano lobo salvaje. No puede negarse que generalmente no era feliz y que tenía la habilidad de hacer infelices a los que le rodeaban, ya que siempre transmitía su propia naturaleza múltiple a los destinos de los otros. Harry, que después de llegar a la cima, con el respeto de todos, llevaba un tiempo olvidándose de su salvaje naturaleza de fiera, se descubre en un momento traicionado en lo más sagrado, la verdad. A, su amante, siempre ambigua, junto a B, el joven amante de A, desnudos luego del placer, reflejándose en un espejo que sólo él, Harry, puede, quiere o realmente ve. Entonces la mata, es decir, aniquila lo que más ha querido, la vida misma, a modo de expiación y autocastigo, de autodestrucción. Harry es juzgado y ejecutado. Pero de nuevo vuelve a despertar y descubre que otra vez todo ha sido un sueño, una alucinación, una trágica y terrible simulación dentro del fascinante juego de la vida. El lobo estepario comprende todo. A, B y él mismo solo han sido figuras de ese gran juego, y de él depende saberlo jugar o no. Cuando sepa hacerlo, aprenderá a reír. La historia del lobo estepario es una visión maestra del conflicto interior y de la angustia existencial del hombre moderno, quien, igual que Harry, debe aprender la lección. La vida es un juego dramático, trágico o cómico. Ahí está la clave. Y ni él, ni Harry, ni yo la hemos descubierto. Pero no por ello vamos a comulgar con piedras de molino y a aceptar la mentira disfrazada de buenismo que entre todos nos quieren volver por enésima vez a hacer creer. 1000 mal tragos es la vida y un solo trago es la muerte, decía el poeta alicantino. Mi humilde y o alterado análisis psicológico, autoanálisis de Jesús.
El significante lobo estepario es un significante amo para Harry, que da sentido a su existencia, a pesar del sufrimiento que para él implica esta identificación. Ser un lobo estepario le da un nombre y la ilusión de una identidad desde la que juzgar el mundo. Sin embargo, esta ilusión de identidad es precaria y desfalleciente. De hecho, Harry tiene la genuina sospecha de tener una naturaleza múltiple. Una de las ofensas al narcisismo humano según Freud, y de la que es causa el psicoanálisis mismo, se refiere a que a partir del descubrimiento del inconsciente, el sujeto ya no se conoce a sí mismo, no es dueño de su palabra ni patrón de su existencia. Es posible pensar desde aquí la contradicción en la que vive nuestro protagonista. Hermann Hesse dice al respecto: quisiera o vencer dentro de sí al lobo y vivir enteramente como hombre, o por el contrario renunciar al hombre y vivir al menos como lobo una vida uniforme, sin desgarramientos. Pues bien, el desgarramiento del que nos habla Hesse es la fractura de la identidad personal íntima con la que tenemos que arreglárnosla todos los sujetos. Harry tiene esto muy claro desde un principio. De hecho, lo que él llama teatro mágico no es otra cosa que lo que nuestro mundo interno, o también podríamos decir las gafas con las que miramos y entendemos el mundo, que es, en resumidas cuentas, la lógica del fantasma que cada cual ha construido sobre la base de los restos de lo visto y oído, de los dichos de aquellos otros primordiales para el sujeto y por los cuales queda alienado. Por esto Harry se dice a sí mismo: el principio del infeliz lobo estepario no te servirá para alcanzar tu propósito, eso lo sabes perfectamente. Eres consciente de la sabiduría de los inmortales, eres consciente del teatro mágico que llevamos dentro, ese espejo en que tienes tan amarga necesidad de mirarte, pero en el que te encoges al sentir miedo por el amor, la inocencia traicionada, que es peor que la muerte. Desde el punto de partida del estadio del espejo, lo que instala en el corazón de la identidad consigo mismo es la imagen del otro o de la otra en este caso. Y solo asegura esta identidad a costa de un desdoblamiento, una falta de ser uno mismo, donde puede verse la raíz de la agresividad. Somos porque la otra nos dice que somos, y en tanto que somos mirados por la otra, por eso la pregunta que aquí surge es: ¿qué quiere la otra de mí? Dejándolo frente al vacío de saber sobre la propia existencia como sujeto de deseo, y es en este punto donde surge la agresividad hacia quienes vienen al lugar diciendo saber aquello que él no sabe de sí mismo, teniendo mayor lucidez. En este sentido, la amante, se ubica para Harry en un lugar superyoico que le intima a obedecerla y enamorarse de ella, para finalmente ella ordenarle inconscientemente con su actitud incomprensible que la mate. Esto enfrenta a Harry con su propia agresividad reprimida y su conflicto con la muerte. Harry se ve reflejado en un espejo que multiplica su figura y muestra el horror de su síntoma. Detrás de unos tapices se encuentra que yacen desnudos plácidamente A y un mucho más joven amante de ella, B, por quien ella ha reemplazado al viejo Harry. No hay mejor simbolismo que ese para ilustrar que con ello mató a Harry, que ya es un fantasma. Sin pensar se acerca a la chica y le clava un puñal en el pecho. Sexo y muerte, Eros y Tánatos se hacen aquí patente como límite y como imposible lógico. Hasta el momento Harry se defendía con la vuelta hacia el daño a la propia persona de la agresión hacia el otro, que le quita imaginariamente su lugar, ocupando el vacío que podría albergar su ser, y que por obra del sentimiento de culpa se transmutaba en agresión hacia sí mismo en forma de pensamientos suicidas. Más tarde, la propia agresividad de Harry ante esa otra dentro de sí mismo, una otra exterior y a su vez interior que se refleja en la figura de A, no da lugar a la mediatización del acto. Hay algo más que la pura agresividad, es el odio al propio goce, el que se refleja en el odio al goce de la otra. Si la otra está en mi interior, en posición de extimidad, es también mi propio odio.
En este sentido, el lazo que el sujeto puede hacer con la otra o con los otros sujetos se impregna de los rasgos de la competencia y la rivalidad mortal. En tanto, estando demasiado mezclados, no se hace posible la apertura al otro a la otra como distinta, lo que abriría una distancia pacificadora. A, su amante, es por tanto también su otro interior, y no puede por tanto permitir que le abandone. Supone su propia muerte en vida, y menos aún traicionando su único principio, la verdad, con mayúsculas. Harry nos muestra claramente que su alineación fundamental al discurso de la otra, que es su propio discurso inconsciente, lo arroja a la descarnada soledad de su pensamiento, que es su verdadero amo, y que no deja la distancia necesaria para vincularse con los otros desde lo inédito que cada sujeto lleva dentro de sí. Finalmente, Harry pagará su crimen con la peor de las condenas, la vida eterna. Jesús Luis Blanco Rojo, 4 de septiembre de 2015.